Muy buenos días, qué alegría poderles saludar esta mañana, llegar a sus hogares, saber que Dios es bueno, es grande, es fuerte y nos permite hoy una vez más estar juntos en honor a su presencia, buscando su rostro y confiando en que sus planes son buenos, son perfectos, agradables y todos esperando en la voluntad del Señor. Así que reciban un abrazo de nuestra parte. Yo quisiera que me acompañaran a hacer una oración por todas las personas que hoy están en enfermedad, que hoy están en dificultad. La Biblia dice, claman los justos y Dios los oye. La Biblia dice que si su pueblo se humillare y buscare su rostro y nos arrepintiéremos de nuestros malos caminos, entonces Él oirá desde los cielos, perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. Así que yo quisiera invitarte que con todo amor, con toda reverencia, ahí en tu casa, podamos hacer juntos una oración a Dios a favor de todos los que hoy están enfermos, en luto, y a favor de nuestra nación y de las naciones de la tierra. Señor, te damos gracias por tu presencia. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios grande y poderoso. Y a ti venimos en este día. Primero, dándote gracias, Señor, por tu bondad, tu infinita misericordia, por tu compañía y por tu presencia. Te damos gracias, Señor, por ser nuestro Dios, nuestro Señor, por amarnos con ese amor eterno, por llenarnos de tu paz y de tus consolaciones. Señor, hoy queremos interceder a favor de aquellos que están enfermos, de aquellos que están postrados en una cama, Señor, esperando un milagro, aquellos que están en los hospitales, aquellos que están en las unidades de cuidados intensivos, aquellos que han sido diagnosticados con enfermedades de muerte, que les han dicho ya no hay nada que hacer. Señor, hoy nosotros juntamos nuestras manos en nuestros hogares delante de ti y te pedimos, Señor, ten misericordia, amado Dios. Derrama tu favor, tu gracia, Señor. Señor, que sus almas sean salvas, que sus cuerpos reciban, Señor, tu mano poderosa. Padre Santo, oramos por aquellos que han sido diagnosticados con este virus y que sus pensamientos hay temor y en que su corazón hay angustia. Oramos, Señor, para que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, llene sus mentes y sus corazones. Nosotros creemos que tú eres un Dios poderoso que hace milagros y también creemos que tú puedes sanar toda enfermedad y que tú puedes llevarte todo virus, Señor, de los cuerpos, de nuestra tierra, de nuestra nación. Hoy, Señor, nos unimos y clamamos que tú tengas misericordia. Oramos, Señor, por todos nuestros niños, jóvenes, adolescentes, en toda nuestra nación, Señor. Que seas tú llegando hasta ellos, que sea tu mano sobre ellos, sobre sus mentes, sobre sus corazones. Permíteles, Dios, conocerte, experimentar tu salvación, tu paz, tu voluntad, tu mano poderosa. Oramos por nuestros ancianos, Señor. Padre Santo, fortalece sus mentes, sus corazones, cuida sus cuerpos, su salud. Oramos, Señor, por todos los que están privados de la libertad, por todas las viudas, los huérfanos, todos aquellos que hoy están en aflicción, en necesidad, en angustia. Te pedimos, Señor, y clamamos por ellos. Esta mañana, Dios, descansamos en ti. Oramos por nuestras vidas y nuestras familias. Colocamos este tiempo en tus manos y te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú llenando nuestra mente y nuestro corazón de tu presencia, de tus fuerzas y de tu voluntad. Abre, Señor, nuestro entendimiento. Abre, Señor, la capacidad de recibir tu palabra. Hoy disponemos nuestro corazón para ti. Hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes a estar atentos a tu voz, Señor, y que nos des esa capacidad de escuchar lo que tú tienes para decirnos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Un saludo especial para todos, para todas las familias. Hemos estado orando por la familia Zapata Correal, que el día de ayer perdió su señor padre. Les enviamos nuestros saludos, nuestras oraciones. Sabemos con gratitud a Dios la salvación
del alma, pero también oramos hoy por consuelo y por fuerzas para toda la familia. Les enviamos un saludo especial. Hoy quiero hablarles de algo que el Señor ha venido trayendo a mi corazón esta semana, y es una palabra que he llamado lo sabrán. Sabrán que lo lograste con la ayuda de Dios. Y yo quiero pedirte que hoy más que nunca estés muy concentrado en la palabra, que trates de escuchar, de retener, de anotar todo lo que Dios va a decirte, todo lo que Dios va a instruirte en este día, porque hoy el Espíritu Santo te va a empoderar. Es una palabra de dirección, una palabra de fuerza, una palabra de esperanza, donde Él nos va a dar estrategia, nos va a dar guía para estos tiempos. Dios te va a decir muchas cosas hoy. Anótalas para que no se te vayan a olvidar, y que permitas que el Espíritu Santo pueda limpiar hoy tu vida y llenarte de lo que Él tiene para ti. Que el Espíritu Santo pueda hoy darte su palabra, y que tú puedas anotar todo lo que Él te va a decir, porque te va a dar como unos códigos, como unas instrucciones. Voy a pedirle a los muchachos de medios que me quiten la voz mía de acá y me pongan la pista. Gracias. Los que están allá al otro lado de la pantalla, lo que pasa es que uno tiene acá el retorno de todo lo que pasa alrededor. Entonces, esta palabra la he llamado sabrán que lo lograste con la ayuda de Dios. Las maneras de Dios son a veces impredecibles, impresionantes, a veces difíciles de entender, pero nunca nosotros podemos dudar que son formas que Él usa por amor. La historia bíblica nos deja ver en esta mañana cómo un pueblo en tiempos pasados, en la época del profeta Jeremías, experimentó algo muy tremendo, tuvo que enfrentar una adversidad tremenda, y cómo se enfrentó una dificultad tan grande. Vamos a ver cómo en este periodo se vivió, el pueblo vivió esto. Vamos a ver qué hicieron los gobernantes de la época, y vamos a ver qué hizo el pueblo y qué hizo Dios. Hay muchas cosas que son similares a todo lo que estamos viviendo hoy en día. En muchas cosas vamos a ver que son parecidas a nuestra sociedad hoy. Vamos a aprender de lo que Dios dejó escrito. Vamos a ver el orden en que pasó todo esto en esta época, y que es muy similar al día de hoy. Y como la Biblia es un libro vivo, es decir, sus enseñanzas no pasan de moda, sino que traen vida a nuestra vida, porque es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es viva y eficaz. Hoy vamos a identificar causas, hoy vamos a identificar consecuencias, vamos a identificar bendiciones, y vamos a ver cómo la mano de Dios está para ayudarnos, para levantarnos, cómo Dios es escudo alrededor nuestro, y cómo de los que en Él confían, Él se encarga de levantarles la cabeza. Así que vamos a ver en qué orden pasaron todas estas cosas. Lo primero es que Dios envió a los gobernantes y al pueblo un profeta llamado Jeremías. La labor de Jeremías era llamar al arrepentimiento al reino de Judá, a los reyes, al rey Joaquín, y también a Sedequías. ¿Por qué los estaba llamando al arrepentimiento? Porque Dios había dicho que iba a venir un castigo sobre ellos, que iban a ser conquistados si no se volvían de corazón a Dios. Como profeta, Jeremías se caracterizó por soportar muchas cosas de estos reyes. Sufrió a manos de estos reyes unas cosas impresionantes, hasta ser abandonado, arrojado en estanques, arrojado en mazmorras, porque Jeremías le decía al pueblo y le decía a ellos: hay que volverse a Dios, va a venir un castigo si no lo hacen. Entonces los reyes se enojaban mucho contra Jeremías. Jeremías decía: hay paz, hablan paz, ustedes hablan paz, pero no hay paz. Entonces la persecución contra Jeremías se incrementaba cada día. Lo trataron con crueldad, lo acusaron de ser un espía de los babilonios como consecuencia de proclamar que iba a venir destrucción contra Judá si no se arrepentía de sus pecados, y de no
retomar la alianza que tenían con Dios. Entonces Jeremías llamó a liberar a los esclavos como una muestra de conversión. Al principio lo hicieron, los reyes lo hicieron, pero luego los volvieron a tomar como esclavos, y le tocó a Jeremías enfrentar unos reyes que eran reyes llenos de falsedad y de hipocresía. Entonces en el capítulo 3 de Jeremías, que ahí te voy a pedir que abras tu Biblia, lo vamos a leer, nos muestra el estado en el que estaban. El Señor aquí en este capítulo usa un lenguaje en similitud, como si cuando una persona cae en infidelidad, cuando alguien se prostituye, y usa ese lenguaje para que el pueblo pudiera entender que Él les estaba reclamando a ellos y a los gobernantes de Judá y de Israel que lo dejaron a Él. Al Dios mismo lo habían dejado, que lo estaban ignorando, que lo olvidaron, para vivir a su amaño, para vivir sin seguir la palabra de Dios y sin seguir sus instrucciones. Entonces vamos a leer Jeremías 3, yo lo voy a leer en una versión de un lenguaje sencillo, pero tú lo puedes leer ahí en tu Biblia e ir subrayando lo que Dios te está diciendo en esta mañana. Y tú que te has prostituido con tantos y tantos amantes, ¿vas ahora a volver a mí? Alza tu mirada a las dunas. Las dunas eran acumulaciones de arena en el desierto, donde no has sido gozada. Los esperaba sentada en los caminos, igual que un beduino en el desierto. Beduino era un hombre que habitaba en el desierto. Y así has profanado la tierra con tus infames fornicaciones. Fallaron los chaparrones, es decir, las lluvias repentinas, y las lluvias no llegaron. Mas tú, ramera descarada, te resistías a humillarte. Ahora vienes y me dices: Padre, amor de mi primera juventud, ¿me guardarás rencor por siempre? ¿Me vas a vigilar eternamente? Así hablabas mientras decías todas las maldades que podías. Me dijo el Señor en tiempo del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la apóstata Israel? Apóstata es aquel que niega la fe, que niega al Señor, que abandona la palabra habiéndola conocido. Ha corrido todos los santuarios de los montes y se ha prostituido bajo todos los árboles frondosos. Yo me dije: después de hacerme todo lo que me han hecho, volverá a mí, pero no volvió. Y Judá, su hermana infiel, aunque vio que debido a todos sus adulterios ya había despedido al apóstata Israel y le había dado el acta de divorcio, no tuvo miedo. Así que su infiel hermana Judá siguió adelante y se prostituyó ella también. Y con la frivolidad de su prostitución profanó el país y cometió adulterio con la piedra y con el leño. Y a pesar de todo ello, fue infiel su hermana Judá. No volvió a mí con corazón sincero, sino fingidamente, dice el Señor. Me dijo el Señor, verso 11 de Jeremías 3, es más inocente la apóstata Israel que la infiel Judá. Vete, Jeremías, y proclama estas palabras en dirección al norte. Dirás: vuelve Israel apóstata, dice el Señor, que no os frunciré el ceño, porque yo soy bondadoso, dice el Señor, y no guardo rencor para siempre. Reconoce, sin embargo, tu culpa, tu rebeldía contra el Señor tu Dios. Prodigaste tus amores extranjeros bajo de todo árbol frondoso, sin escuchar siquiera mi voz, dice el Señor. Volved, hijos apóstatas, dice el Señor, que yo soy vuestro dueño. Voy a elegir uno de cada ciudad y 2 de cada clan, y voy a traerlos a Sión. Os daré los pastores que yo crea conveniente, y os apacentarán con profesionalidad y acierto. Les daré pastores conforme a mi corazón, que cuidarán de sus almas y que les pastorearán.
Cuando por aquel entonces os multipliquéis y fructifiquéis en el país, dice el Señor, no volverán a nombrar el arca de la alianza del Señor, no se recordará ni se hablará de ella, no la echarán de menos, ni se construirá otra. Por aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono del Señor y se congregarán en ella todas las naciones en el nombre del Señor y de Jerusalén, y ya no seguirán a su obstinado y perverso corazón. En aquellos días Judá caminará con Israel y vendrán juntos de un país del norte a la tierra que di en heredad a vuestros antepasados. Yo había pensado, dice el Señor, voy a contarte entre mis hijos. Te daré una tierra deliciosa, la heredad más hermosa de las naciones. Pensaba que me llamarías Padre, que no te apartarías de mí. Pero igual que una esposa traiciona a su marido, así me traicionaste, pueblo de Israel, dice el Señor. Se escuchan voces por las dunas, el llanto suplicante de Israel, porque han equivocado su camino y han olvidado al Señor su Dios. Volveos, hijos apóstatas, que voy a sanar vuestra apostasía. Aquí estamos, venimos a ti, pues eres el Señor nuestro Dios. Qué mentiras son las colinas, los montes son pura confusión. Solo en el Señor nuestro Dios está la salvación. La ignominia, es decir, la ofensa grave, la deshonra, ha devorado, ya desde que éramos jóvenes, los logros de nuestros antepasados, sus ovejas, sus vacas, sus hijos y sus hijas. La deshonra devora todo, incluso lo que hemos trabajado y heredado desde antes. Acostémonos en nuestra vergüenza, cubrámonos con nuestra deshonra. Desde que éramos jóvenes hasta hoy, nosotros, lo mismo que nuestros antepasados, hemos pecado contra el Señor nuestro Dios. Nos hemos negado a obedecerle. Parece una radiografía actual de todos nosotros, de nuestras naciones. Pensemos que todo esto que estamos viviendo hoy en día es parecido. Estos reyes segundo no quisieron arrepentirse. Llevaron el pueblo a una descomposición muy grande. El pueblo tampoco quiso arrepentirse. Además, abusaban del pueblo. Había mucha corrupción en los gobernantes, mucho desenfreno en el pueblo. Todos se habían olvidado de Dios, se habían ido tras otras cosas, tras otras pasiones. Justificaban sus pecados, los disfrutaban, los aplaudían. Mejor dicho, sacaron a Dios de todo. Socialmente había esclavitud, había abusos, había injusticias, había inmoralidad. En la sociedad había mucha perdición. Y en Jeremías 5 vemos lo que estaban viviendo. Vamos a Jeremías capítulo 5 y lo vamos a leer. Patrullad las calles de Jerusalén. Mirad bien y comprobad, aquí está hablando el Señor, buscad por todas sus plazas, a ver si encontráis a alguien, uno siquiera, que sea justo, que vaya tras la verdad, y yo lo perdonaré. Cuando juran por vida del Señor, ¿acaso no juran en falso? Siendo así, Señor, que todos tus ojos buscan la verdad. Los golpeaste y no les afectó, los destrozaste y no se corrigieron, endurecían su cara como la piedra, no quisieron convertirse a ti. Yo pensaba, se trata de pobre gente, de personas ignorantes, que no saben cómo actúa el Señor, ni qué es lo que quiere Dios. Iré pues donde los bien situados, voy a dirigirme a quienes conocen cómo actúa el Señor y qué es lo que quiere su Dios. Pero habían roto el yugo y habían soltado las riendas. Es decir, el profeta dijo, esta gente se comporta así y no quiere convertirse porque no conocen lo que el Señor dice. Yo les voy a ir a enseñar. Y cuando llegó, encontró que eran un pueblo que conocía al Señor, pero que habían roto el pacto, que habían soltado al Señor. Por eso un león de la selva los herirá, verso 6 de Jeremías 5. Un lobo estepario los destrozará, una pantera acecha sus ciudades y desgarra a quien sale de ellas, pues son numerosas sus rebeldías y han multiplicado sus traiciones, es decir, las consecuencias son terribles. Y aquí viene una descripción de la descomposición social que se estaba viviendo, verso 7. ¿Por qué debería perdonarte? Tus hijos me han abandonado.
Juraron por dioses falsos. Después de haberlos saciado, ellos cometieron adulterio, acudieron en masa al burdel. Semblantes ardientes y lascivos que relinchaban por la mujer de su vecino. Y no castigaré estas cosas, dice el Señor, de un pueblo que así se comporta. No he de vengarme en persona. Pasad por las hileras de la viña y destruid, pero no aniquiléis. Arrancad todos sus sarmientos, porque ya no son del Señor. Pues tanto Israel como Judá me ha traicionado sin pudor, dice el Señor. Han negado el nombre del Señor, diciendo, es un don nadie. No nos alcanzará la desgracia, no veremos espada ni hambre. Y decían, los profetas no son más que viento, no hay en ellos palabras del Señor. Pues así dice el Señor, Dios del universo, por haber hablado de este modo, así les va a suceder. Haré que sean mis palabras lo mismo que fuego en tu boca. El pueblo será el combustible y el fuego los devorará. Voy a traer contra vosotros gente de la casa de Israel, un pueblo de tierra lejana, dice el Señor, un pueblo vastusto y antiguo, un pueblo cuya lengua desconoces y no entenderás lo que diga. Su aljaba es una tumba hambrienta, todos son valientes guerreros, devorarán tu mies y tu comida, devorarán tus hijos e hijas, devorarán tus ovejas y tus vacas, devorarán tu viña y tus higueras, conquistarán a espada las ciudades fortificadas, esas en las que tienes puesta tu confianza. Pero tampoco en aquellos días acabaré con vosotros, dice el Señor. Y cuando digan, ¿por qué nos ha hecho todas estas cosas el Señor nuestro Dios? Les responderás, por haberme abandonado y haber servido a dioses extranjeros en vuestra tierra. También seréis extraños en tierra extraña. Anunciad esto a la casa de Jacob, hacédselo saber hacia Judá. Escuchad lo que voy a decir, pueblo necio e insensato. Tienen ojos y no ven, oídos pero no escuchan. Es que no me respetáis, dice el Señor. No me respetáis, no tembláis en mi presencia. Yo mismo puse arena como límite al mar, un linde perpetua que no traspasará. Hierven las aguas, pero son impotentes. Mugen las olas, pero no lo traspasan. En cambio, este pueblo tiene corazón terco y rebelde, se apartan de mí, se van, dice el Señor. El Señor dice, no se desborda el mar impetuoso porque le puse un límite, pero ustedes traspasan los límites, salen y se van. Incapaces de decir en su interior, verso 24, respetemos al Señor nuestro Dios, que es quien proporciona la lluvia en otoño, primavera a su tiempo, quien garantiza los tiempos de la siega. En estos tiempos y en los que vienen, amada iglesia, solo prevalecerán y darán fruto los que digan en su interior, respetemos al Señor y vivamos por su palabra. Verso 25, vuestras culpas lo han trastornado todo. Vuestros pecados os dejan sin lluvia, pues mi pueblo está lleno de canallas, que espían como pajarero al acecho, tienden trampas y atrapan personas. Como un cesto repleto de pájaros, así rebosan sus casas de fraudes. Por eso prosperan y se enriquecen. El Señor está diciendo, haciendo fraudes, abusando de las gentes, los pueblos se enriquecen, engordan y se ponen lustrosos. También rebosan de maledicencia, de malas palabras, de grosería. No juzgan conforme a justicia, no atienden la causa del huérfano, ni defienden el derecho de los pobres. Y no castigaré estas cosas, dice el Señor, de un pueblo que así se comporta. ¿Cómo no he de vengarme en persona? Una cosa espantosa y horrible está sucediendo en el país. Los profetas profetizan en falso. Los sacerdotes actúan a su antojo, adivinando, diciendo, así dice el Señor, y el Señor no ha dicho nada. Y a mi pueblo le gustan estas cosas. ¿Qué haréis cuando todo esto acabe? Todo esto es tan confrontador, mis amados. Yo solo puedo decirte que hay cosas que solo le competen a Dios y que no se puede seguir respetando a Dios en todas partes. Nosotros no podemos explicar lo que está sucediendo hoy en día, ni podemos decir por qué está sucediendo. A nosotros eso no nos corresponde, ni sabemos qué pasará, eso solo lo sabe Dios. Nosotros guardamos silencio ante el Señor con temor reverente, pero sí te puedo decir una cosa.
Y es que tenemos que aprender de lo que ya está escrito, porque por algo quedó allí escrito. Dios está dando la oportunidad al arrepentimiento, pero no quisieron. Y es que del pecado de una vida ajena a Dios, hay que arrepentirse ante Dios, y es algo que debemos hacer, y es mejor hacerlo rápido. Qué bueno que nuestros gobernantes también lo hicieran, que se arrepintieran, que pudieran tener temor de Dios para gobernar, para amar, servir al pueblo. En esta época que acabamos de leer de Jeremías, no quisieron arrepentirse. Nosotros hoy debemos orar, dice la Biblia, por nuestros gobernantes actuales. Dice la Biblia que si lo hacemos, Dios tendrá misericordia y nos ayudará. Yo creo firmemente que hay que orar por más hombres de Dios para ponerlos en el gobierno. Que nos tenemos nosotros que unir para orar por eso, por esta área de la nación, gente honorable que respete a Dios, porque si alguien respeta a Dios, va a respetar todo lo demás y va a respetar a todo lo demás, a todos los demás. Estos reyes no quisieron. Nosotros tenemos que orar que haya hombres de Dios en la presidencia, un presidente cristiano impresionante, que ame la palabra, que sirva a Dios en el Senado, en las cámaras, en las alcaldías, en las fiscalías, en las controlarías, en todas partes, gente que ame al Señor. El amor de Dios por los seres humanos es inexplicable, es eterno. Esta situación que nosotros estamos viviendo ahora es como el freno al desenfreno. Es en este momento donde se nos permite ver con mayor claridad toda esta descomposición en la que estamos. Esta crisis solo sacó a relucir los grandes problemas que tenemos como personas, como familias, como nación. No podíamos y no podemos seguir así. ¿Cómo es posible tanta degradación? Tanta degradación personal, tanta degradación sexual, tanta degradación familiar, en todo, en la familia, en la sociedad, y con dolor te lo digo, hasta en la iglesia del mismo Señor. Tanta violencia, tanta injusticia, abandono, desinterés, tanto maltrato a nuestros niños, una educación permeada por una cantidad de ideologías que lo único que hacen es confundir a nuestros niños. Que Dios nos ayude y que tenga misericordia de nosotros. Volvámonos a Él con todo nuestro corazón. Tercero, se cumplió la palabra dada por el profeta. Esto es como cuando un papá le disciplina a un hijo porque sabe que es la única forma de hacerlo entrar en razón, que vea lo que realmente está mal, que reflexione. Pero ese padre no deja de amar a ese hijo, tampoco lo abandona, tampoco le quita la ayuda. Y eso pasó en este tiempo. Las tropas del rey de Babilonia, Nabucodonosor, entraron a Jerusalén en castigo de Dios por el comportamiento de los reyes, y unas 3,000 personas pertenecientes a familias poderosas del país fueron deportadas a Babilonia. En segunda libro de Reyes, el capítulo 24, nos narra lo que pasó. Versículo 10. Durante su reinado, las tropas de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, marcharon hacia Jerusalén y la cercaron. Y el rey Nabucodonosor llegó a la ciudad mientras sus tropas la asediaban. Jeconías se rindió al rey de Babilonia junto con su madre, sus servidores y sus jefes y oficiales. El rey de Babilonia lo hizo prisionero el año 8º de su reinado. Nabucodonosor se llevó también todos los tesoros del templo, los del palacio real, y destruyó todos los objetos de oro que Salomón, el rey de Israel, había hecho para el templo, tal como el Señor lo había anunciado. Luego deportó a toda Jerusalén, a todos los mandatarios y poderosos, unos 10,000 en total, y a todos los artesanos y herreros. Solo quedó la gente más humilde del país. Nabucodonosor deportó a Jeconías, a la reina madre, a las esposas de Israel, a sus oficiales y a los nobles del país. A todos los llevó deportados de Jerusalén a Babilonia. El rey también se llevó deportados a Babilonia a los poderosos unos 7,000, a los artesanos y herreros unos 1,000, todos ellos en edad militar. Luego el rey de Babilonia designó como rey sucesor a Matanías, tío de Jeconías, y le cambió el nombre por el de Sedequías.
Sedequías tenía 21 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Jamital y era hija de Jeremías, natural de Libna. Sedequías se ofendió al Señor, siguiendo los pasos de Joaquín. Por eso Jerusalén y Judá sufrieron las consecuencias de la cólera del Señor que los arrojó de su presencia. Sedequías, por su parte, se rebeló contra el rey de Babilonia. Quedó la nación desolada, saqueada, pobre, en crisis. Los ánimos de los que quedaron por el suelo. La angustia de los que fueron llevados era mucha. Llegaron a un país ajeno como esclavos, en medio de un idioma desconocido, la cultura totalmente ajena a Dios. Sus negocios, sus riquezas fueron saqueadas, les fueron quitadas. En un solo día perdieron absolutamente todo. Hubo muertos en las familias, nadie podía hacer nada por frenarlo, nadie podía hacer nada por impedirlo. En esas deportaciones se fueron hombres de Dios como Daniel, como Ezequiel y parece ser que también como Nehemías. Y estando cautivos allá les tocó vivir cosas muy fuertes. A Daniel fue cuando lo metieron en el foso de los leones porque no quiso adorar otros dioses, porque oraba a Dios, porque se postraba solo ante Dios. Pero Dios envió el ángel y cerró la boca de los leones y no se lo devoraron. Entonces, ¿qué nos dice Dios? Que nosotros no debemos temer. Dios enviará a su ángel. Que sigas firme en el Señor. Si eres un Daniel en este tiempo, verás la manifestación del poder de Dios a tu favor. Los amigos de Daniel también estaban allá cautivos. Los metieron a un horno de fuego ardiendo porque no querían adorar los dioses de allá. Y Dios envió un ángel y los libró. Salieron ilesos de un horno ardiente al que fueron lanzados. Y el Señor me decía que no tuviéramos miedo, que Dios librará, guardará y enviará a su ángel a los que viviendo y vivan de este tiempo en adelante, conforme a la palabra del Señor, serán librados como fueron librados los amigos de Daniel. Ezequiel también fue un profeta que estuvo cautivo. Fue un profeta que Dios le puso la tarea de hablarle al pueblo cautivo la fe, la esperanza, que saldrían de la cautividad. Por 22 años seguidos lo hizo. Fue a quien Dios llevó al valle de los huesos secos y le dijo que profetizara sobre ese valle de huesos secos y que esos huesos secos vivirían. Y cuando él empezó a profetizar, los huesos empezaron a juntarse uno con otro, empezaron a salirle tendones y luego carne, hasta llegar a ser un ejército muy grande como de Dios. Iglesia, Dios no nos abandona. Al caminar fiel con el Señor, tú tienes que profetizar como Ezequiel sobre todo lo que esté muerto, hablar palabra de fe. No hay otra manera de traer vida en medio de la cautividad si no es declarando la palabra de Dios todos los días. Nehemías también estuvo en Babilonia, pero a él le tocó un tiempo más cercano a la liberación, a la restauración. La cautividad duró más o menos 70 años. En este momento de nuestra historia, nosotros como colombianos y todas las naciones, tenemos dos cosas por delante. Una, la promesa de restauración que Dios da en el Salmo 126 para todo aquel que se vuelva a Dios, que dice que cuando el Señor nos haga volver de la cautividad seremos como los que sueñan y nuestra boca se llenará de risa y como los arroyos del Negev impetuosos y repentinos será la restauración de Dios sobre nosotros. Eso es un milagro de Dios y es una promesa que Dios nos está haciendo. Y lo segundo es que todos los que hemos decidido caminar con Dios debemos entender que debemos levantarnos con la preciosa semilla, es decir, con lo último quizá que nos queda, y quizá ir con lágrimas, sembrando con esmero, trabajando con valor, pero ciertamente con la firme fe de que volveremos con regocijo, como dice su palabra, y esperar en la voluntad de Dios. Así que dependemos de sus milagros. Y mientras se acaba la cautividad, debemos levantarnos y continuar. Nehemías nos da ejemplo. Y yo pido al Señor que esta misma determinación y esta fuerza venga a cada uno en esta mañana, allí en su espíritu, allí en tu casa, a todo el que está escuchando esta palabra, viendo esta transmisión. Espíritu Santo, por favor, coloca esta fuerza y esta misma determinación en todos nosotros. Que tú te vuelvas a Dios
con todo el corazón, que seas libre en esta hora de toda opresión y que seas empoderado por el Espíritu Santo. Nehemías, dice la Biblia, que oró y ayunó. Lo tercero en este proceso es que hay que orar y hay que ayunar por la restauración. Nehemías 1, 8 y 9 dice: en el mes de Quisleu del año 20, estando yo en la ciudad de Susa, llegó Hanani, uno de mis hermanos, junto a algunos hombres de Judá. Entonces les pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del desierto y por Jerusalén. Ellos me respondieron: los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada, con sus puertas consumidas por el fuego. El panorama era desolador, así como lo estamos viviendo hoy en muchas partes y sectores de nuestra nación. Y dice Nehemías: al escuchar esto me senté a llorar. Hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo y le dije: Señor Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos, te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo que de día y de noche ora en favor de tu pueblo. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti. Te hemos ofendido, nos hemos corrompido mucho, hemos desobedecido los mandamientos, los preceptos, los decretos que tú mismo diste a tu siervo Moisés. Recuerda, te suplico, lo que dijiste a tu siervo Moisés: si ustedes pecan, yo los dispersaré. Pero si ustedes se vuelven a mí y obedecen y ponen en práctica mis mandamientos, aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo, los recogeré y los haré volver. No sé si tú puedes hoy decirle: haznos volver, Señor. Haznos volver, Señor. Nosotros nos arrepentimos y te pedimos perdón. Verso 10. Ellos son tus siervos y tu pueblo, al cual redimiste con gran despliegue de fuerza y poder. Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey, porque soy copero del rey. Hay que orar, hay que ayunar pidiendo perdón al Señor y pidiendo misericordia para todos y pidiéndole al Señor buen éxito de aquí en adelante. Cuarto, hay que mirar cómo está todo en este momento y tomar decisiones. Nehemías 2, versículo 13. Salí e inspeccioné las ruinas de la muralla de Jerusalén, sus puertas consumidas por el fuego. Ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en crisis, sus puertas han sido consumidas por el fuego. Pero dice Nehemías: vamos, anímense, reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya no estemos en oprobio. Hoy estoy aquí de parte del Señor como un Nehemías para decirte: reconstruyamos, ya no estemos más en oprobio, ya no estemos más en deshonra, en vergüenza, en tristeza, ya no más. Miremos que está en ruina, miremos que ha sido consumido, que ya no tiene apariencia de nada. Quizá eres tú mismo, quizá es tu vida, tu matrimonio, tus hijos, tu economía, tu vida espiritual, tu vida emocional. Mira, por favor, y reconstruye, ya no estés más así. La mano de Dios estará para ayudarte. Nehemías les contó su testimonio en el verso 18 y les dice: entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y les relaté lo que el rey me había dicho, que viniera y restaurara, y cómo me dio recursos para hacerlo. Al oír esto exclamaron: manos a la obra, y unieron la acción a la palabra. Esforcemos nuestras manos para bien, dijeron. Iglesia, unamos nuestras acciones a la palabra. Dios nos está ayudando. Los que decidan reconstruir, díganle: Señor, yo decido levantarme en fe, voy con fe, me levanto, manos a la obra. Verso 19 y 20. Cuando lo supieron, Sanballat el horonita, Tobías el oficial amonita y Gesén el árabe se burlaron de nosotros y nos preguntaron de manera despectiva: ¿pero qué están haciendo? ¿Acaso pretenden rebelarse contra el rey? ¿Qué están haciendo? ¿No ven que están en ruinas? ¿No ven que no es tiempo para eso? Pero mira
lo que estos enemigos traían a la voz, a la mente y al corazón de Nehemías, lo que ellos hablaban que venía sobre el pueblo. Nehemías 4:1-2, cuando Sanbalat el enemigo se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se disgustó muchísimo y se burló de los judíos ante sus compañeros, y el ejército de Samaria dijo: ¿qué están haciendo estos miserables judíos? ¿Creen que se les va a dejar que reconstruyan y que vuelvan a ofrecer sacrificios? ¿Piensan acaso terminar en un solo día? ¿Cómo creen que de esas piedras quemadas, de esos escombros, van a hacer algo nuevo? Y Tobías el amonita que estaba junto a él añadió: hasta una zorra, si se sube a ese montón de piedras, lo echa abajo. Mis amados, no importa las voces que vengan a ti, no importa las voces que vengan a tu mente, que no tiene sentido, que no vale la pena, que eres débil, que todo está consumido, que no hay cómo hacerlo, que estás entre la espada y la pared, que no te quedan recursos, que lo poquito que te queda no alcanza, que todo se acabó. No importa esas voces, tú vas a hablar fe. Tú vas a hablar fe como Nehemías lo hizo y como le respondió él a estos enemigos. Nehemías 2:20, yo contesté: el Dios de los cielos nos concederá salir adelante. Él nos prosperará. Nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Vamos a comenzar la reconstrucción. Ustedes no tienen arte ni parte en este asunto, ni derecho ni memoria en Jerusalén. Iglesia, mis amados que hoy se conectan, no guarden silencio ante esas voces. Allí está donde, cuando eso te pase, cuando esas voces vengan a tu mente o a través de otros, tú vas a decir en voz alta: el Dios del cielo me va a conceder salir adelante. Él me prosperará y nosotros sus siervos nos vamos a levantar y vamos a edificar y vamos a comenzar la reconstrucción. Ora a Dios una y otra vez como lo hizo Nehemías. Capítulo 4, verso 4 y 5. Escucha, Dios nuestro, cómo se burlan de nosotros. Haz que sus ofensas recaigan sobre ellos mismos. Entrégalos a sus enemigos, que los lleven en cautiverio. No pases por alto su maldad, ni olvides sus pecados, porque insultan a los que reconstruyen. Tú vas a seguir adelante. No importa esas voces, tú vas a seguir adelante porque Dios está contigo. Dios te va a permitir hacerlo. Nehemías 4:6 dice: continuamos con la reconstrucción y levantamos la muralla hasta media altura, pues el pueblo trabajó con entusiasmo. Pero cuando Sanbalat y Tobías, los árabes, los amonitas y los asdodeos, se enteraron de que avanzaba la reconstrucción de la muralla y que ya estábamos cerrando las brechas, se enojaron mucho. Tú le vas a poner ánimo al trabajo y vas a hacer una cosa más: vas a cerrar brechas, vas a revisar bien, mire qué fugas hay, vas a coger cada área de tu vida, de tu familia, de tu economía, de tus finanzas, de tus hijos, de tu sexualidad. Vas a revisar cada área de tu vida, vas a mirar qué fugas hay, qué brechas hay, por dónde el enemigo podría meterse, y vas a cerrar esas brechas. Vas a revisar y vas a cerrar esas brechas. Verso 8: y acordaron atacar a Jerusalén y provocar disturbios en ella. Oramos entonces a nuestro Dios y decidimos montar guardia de día y de noche para defendernos de ellos. Oren para proteger lo que tienen y cuiden con acciones lo que tienen. Móntele guardia, no lo descuide. Vamos a estar atentos todos cuidando lo que tenemos y montándole guardia a las cosas para que el enemigo no pueda destruirlas. Por su parte, verso 10. La gente de Judá decía: los cargadores desfallecen, son muchos los escombros, no vamos a poder reconstruir esta muralla. Y nuestros enemigos maquinaban: les caeremos por sorpresa y los mataremos, así haremos que la obra se suspenda. Algunos de los judíos que vivían cerca de ellos venían constantemente y nos advertían: los van a atacar por todos lados. Mira lo que estaba pasando, había cansancio, el desafío era mayor que ellos, que sus propias fuerzas. Uno se siente así muchas veces: no vamos a poder, esto está muy pesado, esto está muy difícil. Habían enemigos, voces contrarias, había oposición, se sentían sin salida, se sentían encerrados. Verso 13: así que puse a la gente por familias,
con sus espadas, arcos y lanzas detrás de las murallas en los lugares más vulnerables y desguarnecidos. Es hora de unirse como familia ante Dios en oración, unidos como el pastor nos enseñaba hace 8 días, unidos como familia en oración, buscando a Dios, y con todo lo que tengan se van a unir, primero en la fe, en la oración, pero también se van a unir en el trabajo y en la ayuda mutua, y van a salir adelante con la ayuda del Señor. Verso 14, luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo: no les tengan miedo, acuérdense del Señor, que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, peleen por sus hijas, peleen por sus esposas y peleen por sus hogares. No tengan miedo, acuérdense que Dios es grande. Escúchame, tú que estás escuchando esta palabra, no tengas miedo, acuérdate que Dios es grande y temible. Pelea por tus hermanos, por tus hijas, por tus hijos, pelea. No tienes que suicidarte, Dios te va a ayudar. No tienes que dejarte enloquecer tampoco, Dios te está ayudando. Sigue peleando, esfuérzate por estar pegado al Señor, que Dios es grande y temible. Verso 15, una vez que nuestros enemigos se dieron cuenta de que conocíamos sus intenciones y que Dios había frustrado sus planes, todos regresamos a la muralla, cada uno a su trabajo. Sigue avanzando y no te detengas, sigue avanzando, regresa a tu trabajo, sigue avanzando, no te detengas. A partir de aquel día, la mitad de mi gente trabajaba en la obra, mientras la otra mitad permanecía armada con lanzas, escudos, arcos y corazas. Los jefes estaban pendientes de toda la gente, tanto los que reconstruían la muralla como los que acarreaban los materiales. No descuidaban ni la obra ni la defensa, porque los que trabajan en la reconstrucción llevaban la espada en la cintura. A mi lado estaba el encargado de dar el toque de alarma. Vamos a pedir a Dios esta capacidad, esta fuerza de hacer ambas cosas, de buscar a Dios, de temer a Dios, de depender de Dios, de trabajar con valor. Que el Espíritu Santo nos dé esa fuerza esta mañana dentro de cada uno de nosotros. Verso 19, la tarea es grande y extensa, y nosotros estamos muy esparcidos en la muralla, distantes los unos de los otros. Por eso, al oír el toque de alarma, cerremos filas. Nuestro Dios peleará por nosotros. La tarea es grande, la tarea es extensa. Cerremos filas, iglesia. Unidos, cerrar filas. Al toque de la alarma, escuchemos siempre al Señor, corramos a escuchar al Señor. Así que desde el amanecer hasta que aparecían las estrellas, mientras trabajamos en la obra, la mitad de la gente montaba guardia, lanza en mano. En aquella ocasión también le dije a la gente: todos ustedes, incluso los ayudantes, quédense en Jerusalén para que en la noche sirvan de centinelas y de día trabajen en la obra. Ni yo, ni mis parientes y ayudantes, ni los de mi guardia personal nos desvestíamos para nada. Cada uno de nosotros se mantenía listo para la defensa. Enfocados. Mantente enfocado en la restauración. No te dejes distraer. Nehemías 6:15. Entonces los enemigos me enviaron este mensaje: tenemos que reunirnos contigo en alguna de las poblaciones del Valle de Ono. En realidad, lo que planeaban era hacerme daño. Así que envié unos mensajeros a decirles: estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. Si bajara yo a reunirme con ustedes, la obra se vería interrumpida. Es tiempo de no distraerte, mis amados. Ahora tú estás enfocado y Dios te dará discernimiento para saber a quién oír y a quién no oír. Tú tienes que tomar una decisión. No puedes estar escuchando a todo el mundo. Tienes que escuchar la voz de Dios y Él te dará discernimiento qué hacer y qué no hacer. Hay cosas que hay que hacer y hay otras que no hay que hacer. Dios te lo dirá. Verso 4. 4 veces me enviaron este mensaje. 4 veces lo querían distraer, desenfocar, sacar de la obra. Y otras tantas le respondí lo mismo. Firme en la fe, mantente firme en la fe. La 5ª vez Sanbalat me envió por medio de uno de sus siervos el mismo mensaje en una carta abierta que a letra decía: corre el rumor entre la gente y Gosén lo asegura, o sea, me contaron que tú y los judíos están construyendo la muralla porque tienen planes de rebelarse. Según tal rumor, tú pretendes ser su rey
y has nombrado profetas para que te proclamen rey en Jerusalén y se declare. ¿Qué tal el chisme? Tenemos rey en Judá. Por eso ven y hablemos de este asunto antes de que todo esto llegue a oídos del rey. Yo envié a decirle, nada de lo que dices es cierto, todo es pura invención tuya. Nehemías no se dejó intimidar, tú tampoco te dejes intimidar. En realidad lo que pretendían eran asustarnos, pensaban desanimarnos para que no termináramos la obra. No te dejes intimidar y no te dejes desanimar. Ora a Dios. Verso 9 dice, y Nehemías oró, ahora Señor, fortalece mis manos. Estaba en esas orando, cuando un amigo que se dejó corromper le dijo, porque usted sabe que en tiempos difíciles aparece también estas cosas. Verso 10, fue entonces a la casa de Semaías, hijo de Delaías, y el nieto de Maitabel, que se había encerrado en su casa. Él me dijo, reunámonos a puerta cerrada en la casa de Dios, al interior del templo, porque vendrán a matarte. Sí, esta noche te quitarán la vida. Pero yo le respondí, dijo Nehemías, yo no soy de los que huyen. Los hombres como yo no corren a esconderse para salvar la vida. No me esconderé. Dios te dice, tú no eres de los que huye. Tú no eres de los que se esconde. Tú eres mi hijo. Mi presencia está contigo y yo soy todopoderoso. La unción de mi Santo Espíritu está sobre ti. Tú no eres cualquiera. Tú eres hijo del Dios Altísimo. Tú ni huyes ni te escondes. Tú encaras la situación porque Dios te da gracia, Dios te da favor, Dios te da fuerza y tú tienes la gracia del Señor para decir esta mañana, manos a la obra. Y es que me di cuenta, verso 12, que Dios no lo había enviado, sino que se les daba de profeta, porque Sanballat y Tobías lo habían sobornado. En efecto, le habían pagado para intimidarme y hacerme pecar siguiendo su consejo. De este modo podrían hablar mal de mí y desprestigiarme. Dios te ha dado discernimiento. El Espíritu Santo te va a avisar cuando alguien venga para dañarte. Pero tú debes saber que en el momento que tú le abres una puerta al pecado contra el Señor, vas a caer en desprestigio. Así que tienes que también tener cuidado y cuidar tu vida delante del Señor. Dios mío, recuerda, dice que Nehemías dijo, verso 14, las intrigas de Sanballat y Tobías. Recuerda también que a la profetisa Noadías y a los otros profetas que quisieron intimidarme. La muralla se terminó el día 25 del mes de Elul. Su reconstrucción había durado 52 días. Cuando todos nuestros enemigos se enteraron de esto, las naciones vecinas se sintieron humilladas, pues reconocían que ese trabajo se había hecho con la ayuda de nuestro Dios. Yo quiero decirte, sabrán que lo lograste con la ayuda de Dios. No temas, no desfallezcas, manos a la obra. Vamos a orar. Espíritu Santo, en esta mañana, yo bendigo todos tus hijos que hoy estamos delante de ti recibiendo esta palabra. Primero, Señor, como en los tiempos de Jeremías, así hoy en estos tiempos. Y te pedimos perdón. Perdón por nuestros pecados, por nuestro desinterés. Perdón por nuestras groserías para contigo. Y perdón por los pecados de todos los demás. Hoy intercedemos, Señor. Hoy intercedemos y te pedimos perdón, Señor. Ten misericordia, mi Dios. Esta gente no quiso arrepentirse, pero nosotros sí, Señor. Nosotros sí queremos. Nosotros sí queremos volvernos a ti. Y hoy poder descansar en tu presencia. Mis amados, nada puede a ti separarte del Señor. Solo una cosa puede impedir que tú estés cerca del Señor y ser bendecido. No es tu pasado, no es tu presente, no son temores, no son debilidades, porque todos los tenemos. Solo una cosa, y es el pecado que te separa de Él. Quizá hoy tengas que hacer lo que estos reyes no hicieron.
Arrodillarte delante del Señor y decir: Señor, perdóname, porque yo he sido así como este pueblo, he corrido tras tantas cosas, como decía ahí, me he prostituido, me he ido tras otras cosas, he ignorado tu palabra, he vivido como he querido. Perdóname, Señor. Yo hoy me acojo a ti, me postro a tus pies, te pido misericordia, Señor, y te pido, mi Dios, que me des una oportunidad. El que está cerca del Señor sabe que Dios a nadie desprecia y que todos podemos volvernos a Él, porque eso era lo que Él quería. Él insistía y insistía con el profeta Jeremías que se volvieran a Él, pero cada vez que veían como alguien se apartaba, iba mal, no aprendían, sino que antes también se apartaban. Y el Señor llegó un momento donde dijo: esto no puede seguir así. Y por amor implantó una disciplina, pero en esa disciplina guardó sus siervos, sus Daniel, guardó a sus Ezequiel, guardó a sus hijos como los amigos de Daniel, que lo dieron todo por el Señor. No habrá león que pueda devorarte y no habrá fuego que pueda consumirte. Cuando estás cerca del Señor y estás caminando con Él, el Señor mismo se encargó de solucionar ese problema de separación entre Dios y el hombre, que es el pecado. Ese pecado es el que nos separa, pero Dios mismo mandó una solución, su Hijo Jesucristo, a morir en una cruz, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que esta mañana es una mañana para decirle: Señor, yo hoy me acerco a ti, yo creo y confieso con mi boca que tú eres el Señor, que tú eres el Salvador, y yo te recibo en mi corazón. Ven, Señor, a mi corazón, sé mi Señor, sé mi Salvador a partir de hoy, límpiame y perdóname. Tu palabra dice, Señor, que todos hemos pecado y que por eso estamos destituidos de tu gloria, de estar cerca de ti, pero que si nos volvemos a ti con todo nuestro corazón, tú perdonarás nuestros pecados, nos darás vida eterna. Y además de esto, si nos humillamos delante de ti, sanarás nuestra tierra, Señor. Hoy nosotros descansamos en ti, descansamos en ti. Sabrán que lo lograste con la ayuda de Dios. Solo será con la ayuda de Dios. En este tiempo de crisis y en los días que vienen, que pueden ser difíciles, prevalecerán y darán fruto aquellos, solo aquellos que caminen con Dios, que respeten en su interior al Señor y digan: vamos a respetar al Señor. Si tú lo haces, seguramente vas a prevalecer y dar fruto, porque así lo muestra la palabra. Nada podrá destruirte, dañarte. Puede haber ruinas a tu alrededor en este momento. Empieza a confiar en el Señor. No hay pasado. El Señor no te condena por tu pasado si te arrepientes. El Señor no te está juzgando. El Señor te está diciendo: arrepiéntete y yo te ayudo. Y ya vueltos al Señor, entonces la fuerza de Nehemías que el Espíritu Santo le dio a Nehemías viene sobre ti en esta hora. Espíritu Santo, tú estás obrando en esta hora en los corazones que están en angustia, que están cansados, que están diciendo, como decía el pueblo: Dios mío, la tarea es grande, es extensa, no vamos a poder, hay mucho escombro, hay mucho enemigo, todas las puertas se cierran, no hay por dónde, no hay cómo, no hay recursos. Las piedras que tenemos están consumidas por el fuego. ¿Cómo vamos a hacer para restaurar con esto poco que tenemos? Pero tú vas a decir hoy: Señor, tú nos prosperarás. Tú nos vas a permitir salir adelante. Levanta tus brazos y dile: Señor, yo hoy me presento delante de ti, yo confío en ti. Y yo voy a hacer como hizo Nehemías, Señor, y tú vas a estar conmigo como estuviste con Nehemías. Y yo hoy cancelo toda voz del enemigo que quiere venir a traerte deseos de suicidarte, pensamientos de locura, cosas de estrés, unas angustias, unos ataques de estrés, de angustia. Yo hoy los cancelo sobre tu vida en el nombre de Jesús, porque tú eres poderoso, Señor, porque tú eres fiel, porque no hay nadie como tú. Gracias, Señor,
porque tú eres poderoso, porque tu fidelidad es grande, porque tu fidelidad es grande, Señor. Tu fidelidad es grande, Señor. A ti correrá el justo y será levantado. Hoy, Señor, te adoramos. Tu fidelidad es grande, Señor. No hay nadie, absolutamente nadie como tú. Y la única manera que tenemos de prevalecer será aferrados a ti, siguiendo tu palabra, siguiendo tus instrucciones. Señor, hoy nos acercamos a ti con un corazón confiado, con un corazón que tú has limpiado de la carga pesada del estrés y de la angustia. Y empezamos a declarar con nuestra boca: Dios mío, tú nos darás la oportunidad de salir adelante. Díselo, toma tu familia, toma las manos de tu familia y dile: tú nos darás la oportunidad de salir adelante, Señor. Tú eres el Dios de los cielos, grande y temible. No temeremos, sino que confiaremos en ti. Confiaré en ti, Señor, aunque vea ruinas, aunque vea cosas que se han consumido por la prueba. Pero hoy en nuestro corazón decimos: te vamos a respetar, Señor, y te vamos a honrar. Y vamos a ver cómo tú nos defiendes, cómo tú peleas por nosotros. Y será terminada la obra de restauración en menos de lo que tú imaginabas. Porque Dios estará allí para ayudarte. En esta mañana, Señor, las gentes sabrán que lo hemos hecho con tu ayuda. Y te preguntarán cómo lo hiciste. Y tú dirás: esto fue hecho con la ayuda del Señor. Sin Él no hubiera podido. Espíritu Santo, que venga ahora sobre cada vida y cada familia. Sobre todo aquel que está cansado, que está aburrido, que quizá perdió todo años de esfuerzo, de trabajo. Pero tú le puedes devolver, Señor, y levantar. Dale la fuerza para reconstruir. Líbralo de las voces ajenas a ti. Dale discernimiento de qué debe hacer y qué no debe hacer, a quién debe oír y a quién no debe oír, de quién debe apartarse ya y a quién debe acercarse. Tu palabra, Señor. Que tu palabra vaya por delante de cada vida, Señor. Te adoramos, Señor. Yo hoy bendigo cada vida, Señor. Hoy nos vamos a acercar a tu altar, Señor, porque tu palabra dice que el Hijo honra al Padre y el siervo honra a su Señor. Hoy nos vamos a acercar a tu altar como una muestra también de arrepentimiento, de poner las cosas en orden delante de ti, de no ignorar tu palabra, pero también como una muestra de nuestra eterna confianza en ti, Señor. Confiaremos en ti, descansaremos en ti y esperaremos en ti, porque tú eres un Dios bondadoso, Señor. Que cuando ves arrepentimiento, humillación, que cuando ves búsqueda, te compadeces de nosotros, Señor. Y no nos tratas conforme lo que merecemos, sino conforme a tu eterna misericordia y a tu gran amor, Señor. Señor, te bendecimos en esta hora y te damos gracias por tu amor. Señor, hoy nos vamos a acercar a tu altar. Yo quiero que tú me mires un instante. Malaquías 1:6, Malaquías 3:4 y 6 al 12 dice: el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Y será grata a Dios la ofrenda, y vendré a vosotros. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. Entonces traigan los diezmos a la casa del Señor, haya provisión en la casa del Señor.
Entonces yo, Jehová de los ejércitos, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobre y abunde. También reprenderé por ustedes al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril. Entonces todas las naciones les dirán a ustedes bienaventurados, porque serán tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. En pantalla va a aparecer los datos de la iglesia, el número de cuenta. Mándanos tu comprobante, tu petición a la línea que ahí aparece. Yo te invito a que le tomes un pantallazo, una foto de ese pantallazo, pero que no, tú te vuelvas al Señor, porque la ofrenda es una demostración de dependencia de nuestro Dios. Y en estos tiempos, y nunca nosotros debemos abandonar la palabra y abandonar la casa del Señor. Y Dios va a abrir las ventanas, va a reprender al devorador por ti y te va a bendecir. Vamos a dar un espacio para que tú puedas preparar tu diezmo, tu ofrenda. Yo les voy a pedir a los muchachos que pongan ahí en pantalla los datos de la cuenta de la iglesia y lo podamos hacer así. Y este es un tiempo solemne, como si estuviéramos pasando al altar del Señor. Yo te invito que puedas pasar al altar y luego podamos adorar juntos al Señor.